Estructuras de hormigón sometidas fundamentalmente al esfuerzo de flexión. Sabemos que el razonamiento estructural tiene como objetivo encaminar las fuerzas hacia determinadas direcciones con el fin de solucionar el conflicto entre la verticalidad de la gravedad terrestre y la dinámica horizontal del movimiento humano. Este concepto verifica tanto para los temas que vimos en el trabajo práctico 1 y 2 como para el trabajo práctico número 3 y 4. Si apoyamos un elemento sólido sobre el suelo, verificamos ahí que no hay un vacío que permita un espacio para actividades humanas. Necesitamos, mediante un sistema de tensiones, desviar esas cargas hacia el suelo. Este sistema de tensiones, este es un razonamiento que verifica tanto en elementos de pequeña escala, como la imagen del medio, como en elementos de escala urbana, como en el caso de este museo de San Pablo. Repasemos algunos temas que vimos en los prácticos anteriores. En los elementos sometidos a compresión, las fibras tienden a acortarse, a comprimirse, y son capaces de soportar los pesos porque un elemento está apoyado directamente sobre otro. Esto es posible no solo con un elemento, sino con una sumatoria de elementos, como en el caso de un muro de un mampuesto. Un elemento apoyado sobre otro fricciona y tiene la capacidad de soportar cargas a compresión. Un elemento sometido a tracción es un elemento en el cual las fibras tienden a estirarse, a traccionarse. Para eso es indispensable trabajar con elementos de una sola fibra, de un solo elemento continuo. Es el caso de un hierro, es el caso de un cable, es el caso de un cable de acero, es el caso inclusive de un tensor de madera. Digamos, lo importante es que sean de una sola fibra para que tengan la capacidad de traccionar. El esfuerzo de flexión es un esfuerzo compuesto y está compuesto por el esfuerzo de compresión y por el esfuerzo de tracción dentro de una sola pieza. Y son aquellas piezas que tienen la capacidad de flexionarse, de deformarse y de someter una zona de la pieza a compresión y una zona de la pieza a tracción. Veámoslo en este ejemplo de esta casita de Rubens. Los elementos de apoyo, que son los pilares que trasladan las cargas desde los elementos horizontales hacia el suelo, y las columnas son elementos sometidos fundamentalmente a compresión. Reciben la carga en forma de compresión y la trasladan en forma de compresión. La cubierta, que es una cubierta colgante, atensorada, resuelta con lonas de velas navales, y el tensor que tracciona a esta cubierta, son elementos de una sola fibra, de una sola pieza, sometidos fundamentalmente a tracción. Y los elementos horizontales, tanto los que están en voladizo como los que están entre apoyos, son elementos sometidos a flexión. Por supuesto que este elemento se flexiona y se pandea en este sentido, se flexiona, perdón, en este sentido, entre apoyos, y se flexiona en este sentido, tendiendo a bajar la punta de este elemento en la zona del voladizo. Entonces sabemos que una pieza horizontal sometida al esfuerzo de tracción, sea por su propio peso, al esfuerzo de flexión, perdón, sea por su propio peso o sea por el agregado de un peso externo, tiende a flexionarse en este sentido. Y sabemos también que cuando el mismo elemento se encuentra asumiendo una posición de voladizo, se flexiona en este sentido. O sea, hay un extremo del elemento que tiende a deformarse descendiendo. Entonces tenemos claro, de acuerdo a lo que dijimos, que dentro de la misma pieza convive un par interno de fuerzas. Fuerzas de igual intensidad, de igual magnitud, pero de distinto signo. Una fuerza es positiva, una fuerza es negativa. Una fuerza de tracción, una fuerza de compresión. Esas dos fuerzas, como son de igual intensidad, pero de signo opuesto, tienden a equilibrarse. Hay un punto donde ese esfuerzo se transforma en cero, que es lo que llamamos eje neutro. Es el punto de la viga en el cual no hay tensiones. La tensión es neutra. Sabemos entonces que a mayor altura de la pieza, a mayor distancia entre la fuerza de tracción y la fuerza de compresión,
la resistencia de la pieza es mayor, por lo tanto, tiene mayor capacidad de resistir cargas o tiene mayor capacidad de resistir a una mayor luz entre apoyos. Es más rígida, es más resistente. Eh, Sabemos que el hierro entonces, que son elementos de una sola fibra, las barras continuas de hierro toman el esfuerzo de tracción. Hay mayor cantidad de hierro donde existe la tracción o hay mayor cantidad de hierro donde la tracción es mayor. El hormigón, en cambio, tiene la capacidad de tomar el esfuerzo de compresión, que convive dentro del mismo elemento estructural, y tiene también la finalidad de completar la morfología de la pieza, de darle forma. Y acá hay que tener en cuenta lo que dijimos en la placa anterior. En el voladizo se invierte la posición del hierro porque se invierte la posición de la tracción dentro de la pieza de hormigón. Mayor cantidad de hierro, decíamos, donde existe la tracción o donde la tracción es mayor, sobre todo en los elementos. En las vigas hay mayor cantidad de hierro, en las vigas que están apoyadas en sus dos extremos, hay mayor cantidad de hierro en la zona inferior de la viga porque es la zona donde se tracciona. Mientras que en los voladizos, como el caso de estos escalones en ménsula, hay mayor cantidad de hierro arriba porque el escalón tiende a deformar en este sentido. Por lo tanto, entendemos que el diseño de las estructuras de hormigón armado responde tanto a una necesidad, a una función específica, a un uso, como a un diagrama de esfuerzo. Es el diagrama de esfuerzos el que termina completando la morfología y dándole la lógica formal a la pieza. Esto lo verificamos tanto en elementos urbanos, en elementos de infraestructura, en elementos de equipamiento urbano, como en elementos de pequeña escala. Todos estos elementos responden a una necesidad funcional, cada uno en su escala, a un diagrama de esfuerzos, pero también su morfología es la que se deduce o deviene del análisis estructural mediante el cual fueron calculados. Lo mismo verificamos en obras arquitectónicas, fundamentalmente. Estas obras arquitectónicas que están acá son obras muy importantes de la modernidad, todas desarrolladas con estructuras de hormigón armado. Siempre pensadas en términos de 3 dimensiones, alto, ancho, largo, trabajando solidariamente e indisolublemente mediante un sistema de tensiones. La casa de la cascada de Wright es una casa que ustedes ya habrán visto en más de una clase y que posiblemente la hayan analizado, pero vamos a hacer una pasada rápida para comprender la lógica de estas bandejas voladoras de esta obra. En general, en las obras de Wright, la mayor capacidad de carga se encuentra a cierta distancia de los bordes, o sea, no se encuentra en los ángulos, sino que se corre hacia adentro. ¿Para qué? Mediante la aparición de los voladizos en las puntas, disminuye la luz entre los apoyos, se liberan las esquinas desaparecen y permiten que el espacio entre y sale. O sea, las columnas o los elementos de soporte a compresión, los elementos verticales, se desplazan hacia el interior del espacio, liberando las esquinas y acortando, decíamos, la distancia entre apoyos, simplificando entonces el sistema estructural. Eduardo Sacriste en Usonia, que es un texto que recomiendo que lean, dice: las técnicas constructivas de Wright fueron siempre originales. El hormigón debe ser tratado especialmente en 3 dimensiones y no en forma de viga, losa y columna, o sea, no en forma trilítica, pues pensaba que el hierro en tensión había traído una gran liberación. Este es el corte de la casa de la cascada y acá están la línea de apoyos. Si decíamos desplazadas hacia adentro no están en el borde, y con la aparición de estos voladizos, las columnas, la estructura vertical, se acerca, con lo cual se achica la luz entre apoyos y se empieza a equilibrar. Vamos a hacer este ejercicio, que es un ejercicio parecido al que ustedes van a tener que hacer con las obras de análisis. Si tomamos un papel, una hoja de papel, cualquiera de las que tienen ustedes ahí, vemos que por su propia forma, por su propia disposición, por su propia característica de plano, no tiene resistencia, se dobla. Ahora, si la plegamos, y veamos la analogía entre este plegado y la foto de la casa de la cascada, si la plegamos, el mismo elemento empieza a adquirir resistencia por forma. Esto quiere decir, si nos retrotraemos a las placas anteriores, quiere decir que a mayor distancia
entre la fibra traccionada y la fibra comprimida, la pieza empieza a adquirir resistencia. O sea, cuando, cuando el elemento de papel está de forma plana, la fuerza de tracción y la fuerza de compresión están casi pegadas. Cuando lo empiezo a verticalizar, la fuerza de tracción y la fuerza de compresión se empiezan a separar y empieza a haber más distancia entre la fuerza positiva y la fuerza negativa, produciendo la rigidez de la pieza de la que estamos hablando. Acá están los voladizos. Es la altura de la viga del voladizo, tiene que ver con dos decisiones fundamentales. Primero, sostener el elemento, tener la capacidad de portar las cargas necesarias para que este voladizo vuele, pero además llegar a la altura de baranda. Digo, entre la combinación de la decisión técnica y de la decisión arquitectónica surgen las dimensiones y las escalas de estos voladizos. Vamos a ver ahora la casa sobre el arroyo de Amancio Williams, recientemente refaccionada. Es una gran obra que está en Mar del Plata, es una gran obra de arquitectura. Claudio Williams, que es el hijo de Amancio Williams y que recopila la obra, dice: su estructura planteada en tres dimensiones. Fíjense que volvemos al mismo concepto del que hablaba Wright, ¿no? La estructura planteada en tres dimensiones. Su estructura planteada en tres dimensiones es netamente espacial. En la historia de la arquitectura configura un primer intento por resolver una estructura verdaderamente tridimensional, que trabaja como un conjunto armónico integral y no como un grupo de piezas yuxtapuestas. Vean que es lo mismo que está diciendo Wright cuando dice no como columna, losa y viga, sino como un conjunto integral tridimensional. La lámina curva, que es la del puente propiamente dicho, la lámina curva trabaja simultáneamente por medio de los tabiques verticales con la losa plana de la planta principal, con las barandas y vigas que la rodean. Estas barandas descargan los voladizos y llevan las cargas a las fundaciones a través de los pórticos y tabiques, contribuyendo a desviar hacia la tierra el empuje de la lámina curva. Más o menos reúne unos cuantos de los conceptos que vengo enumerando desde el principio de la clase, ¿no? Entonces decimos, la lámina curva recibe mediante estos elementos rígidos de hormigón y algunos otros elementos verticales que se encuentran en el medio, recibe la carga de la bandeja de la losa principal. Luego, la losa de cubierta está apoyada mediante unas pequeñas columnitas metálicas sobre esta viga principal. Este es el corte de la casa. Entonces dice, la casa entonces fue encarada entonces como una forma en el espacio, que no anulara la naturaleza. La forma es al mismo tiempo estructura en su totalidad. Esta es la viga principal de la que le hablaba, que conforma la bandeja de la losa principal. Esta viga apoya en estos 6 descansos sobre la lámina curva, y la lámina curva descarga mediante estas grandes zapatas inclinadas, descarga en forma de compresión pura, todo el esfuerzo de la casa a la tierra. Esta era la casa antes de restaurarla, la foto de la derecha, que la pongo porque verifica simplemente la estructura, ¿no? La casa había sido vandalizada y había sido incendiada, y había quedado en pie solo la estructura. Nos sirve para chequear estos temas de los que estamos hablando. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio, ¿no? La lámina de papel que no tiene resistencia por sí misma, y la lámina de papel anclada a tierra, en este caso por dos cintas de papel pegadas a la mesa, anclada a tierra o plegada, empieza a adquirir resistencia en el mismo razonamiento de la obra de arquitectura. Este es el espacio interior que genera, ¿no? Entonces, el objetivo del trabajo práctico número 3, que es el que ustedes tienen que abordar mediante la aplicación de estos conceptos de los que estamos hablando, tiene que ver con conceptualizar los sistemas estructurales y sus lógicas de funcionamiento, reconociendo sus criterios de aplicación en relación a la definición espacial y material. Ustedes tienen esta ficha subida al aula web, que es necesaria para abordar el trabajo práctico. El objetivo del trabajo: identificar las características del sistema estructural, reconocer los elementos, componentes, cómo funcionan, cómo trabajan, cómo son, cuáles son sus dimensiones, cuándo son más altos, cuándo son más anchos, por qué.
Identificar grillas modulares, distancias entre los elementos, que determinan las distancias entre los elementos de apoyo, por supuesto, tiene que ver con la altura de los elementos sometidos a flexión. Identificar posibles deformaciones de cada elemento y del conjunto, con las consecuencias, con los consecuentes esfuerzos. Reconocer esfuerzos estructurales básicos, tracción, compresión, flexión. Comprender y establecer el recorrido que desarrollan las cargas, para lo cual vamos a tener que previamente dibujar la obra. El trabajo práctico está compuesto por 2 horas de análisis, que ahora a continuación vamos a mencionar. Cada uno de ustedes va a tener que analizar una de esas 2 obras y va a tener que generar una comparación entre ambas. Una obra es el pabellón de la Casa Torcuato y la otra es el estudio TDA en Paraguay. Ambas obras, en forma conceptual, son estructuras de hormigón tridimensionales donde todos los elementos que la componen están trabajando solidariamente en conjunto como una sola pieza. Ambas obras tienen una relación con el paisaje muy fluida y un sistema de cerramientos casi inmaterial, con muy poca presencia, y tienen además una función bastante sencilla o bastante indeterminada. Con lo cual, esto saca de juego el tema de la función y el tema de la envolvente para centrar la atención en la estructura de hormigón. El trabajo práctico se desarrolla en 2 jornadas. La primera jornada, que es esta jornada asincrónica, en la cual ustedes van a tener que analizar la obra en términos de bocetos primero, en términos de dibujos en escala 1:50 después, y van a producir una maqueta de estudio mediante un cartón plegado. Es importante hacer estudiar esta maqueta preliminar con un cartón que nos permita plegar para que podamos trabajar con un solo elemento y no con una sumatoria de elementos. Van a analizar, decía, esta maqueta preliminar y van a plantear los dibujos previos de la obra. Esta actividad asincrónica es fundamental que esté resuelta para la jornada número 2, que se va a desarrollar el martes 30 de abril, en la cual vamos a producir, además de una maqueta definitiva, eh, esquemas de análisis de esfuerzos y deformaciones sobre los dibujos que ustedes van a llevar ya resueltos. Abordemos rápidamente el pabellón. Este pabellón es una estructura tridimensional que está, decíamos, en la parte posterior de una casa, de una obra de mayor escala, y no tiene casi función, es apenas un lugar con un servicio. Dos grandes vigas soportan todo el esfuerzo de la cubierta. Una de las vigas, que es la verde, la que yo marco acá con verde, es una viga invertida que trabaja hacia arriba, o sea, no obstruyendo la continuidad del espacio interior. Y la otra viga, que es la que yo marco acá con rojo, es una viga hacia abajo que no solo tiene la función, no solo asume la función de sostener esta estructura y de trabajar solidariamente con la losa en forma de pliegue. Volvemos a los conceptos de las placas iniciales, ¿no? La mayor distancia entre las fibras traccionadas y comprimidas es lo que le da rigidez a la pieza, por lo tanto, al estar en vertical hay mayor distancia entre la compresión y la tracción que al estar en horizontal. Esta viga roja no solo decía, tiene la función, la finalidad de sostener, sino que además da cobijo, limita, contiene y constituye la espacialidad de este pabellón. Decíamos, la losa y la viga de borde como un solo elemento plegado. Los planos de apoyo son los 2 planos que veíamos en la planta en la parte posterior que reciben la carga de estas losas. Son planos de hormigón que llegan al piso y que trabajan solidariamente con estas 2 columnas amarillas. Esta que va desde la viga hasta la fundación y esta que va de viga a viga, digamos. Esta pequeña columna traslada las cargas de esta viga a esta viga de apoyo. El plano azul simplemente es un plano de contrapeso que cuelga, que no llega hasta el plano de suelo, que cuelga y que estabiliza la estructura, o sea, le da peso a la estructura para que la deformación entre elementos sea menor. En el caso del estudio TDA, la situación es una situación relativamente equivalente. Es un estudio de arquitectura
simplemente es un lugar con un uso único, es un lugar de reuniones para trabajo y está resuelto básicamente de extremo a extremo en los límites del terreno. Hay un elemento de apoyo y otro elemento de apoyo, ¿no?, en los extremos del terreno sobre el cual se, se tensiona y se sostiene todo el sistema estructural. El espacio interior, como vemos en la foto, es un espacio único. Están los planos de apoyo en los extremos que reciben la carga de la cubierta. Nuevamente, losas y vigas, las vigas son compuestas en forma de U, ¿sí?, una U. Nuevamente, este trabajo de la forma, este trabajo del pliegue, este trabajo del quiebre sobre el plano de hormigón, es lo que le aporta la rigidez. Luego, sobre estas U, desplazan el sistema de cerramientos, que son simplemente unas placas de vidrio que corren y desplazan por ahí. Con lo cual, vemos que una estructura de hormigón estudiada tridimensionalmente no solo tiene la capacidad de portar carga, sino que tiene la capacidad, como veíamos en el pabellón anterior, de determinar las características del espacio, de albergar y de contener y de cobijar el espacio, o de dar pie o resolver o ser la base de razonamiento para otros sistemas que vendrán posteriormente, como el sistema de envolventes, que no lo estudiamos en este trabajo práctico. Y esta es la espacialidad, ¿no? Esta estructura de hormigón plegada y a su vez invertida permite la continuidad absoluta del espacio, tanto en el interior como en la relación interior-exterior. Estas son algunos trabajos de compañeros de ustedes simplemente de avance del trabajo práctico número 4, que no es el que estamos resolviendo ahora, pero sí queda claro que los contenidos del trabajo práctico 3 son insumos para después desarrollar el trabajo práctico 4, que ya es de propuesta de una estructura de hormigón tridimensional. Por último, y para cerrar, Oscar Niemeyer, que fue uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna latinoamericana, que falleció hace pocos años, tenía esta frase de cabecera que me parece fundamental. Oscar Niemeyer desarrolló casi toda su obra con estructuras fundamentalmente de hormigón armado sometidas a la máxima tensión posible, y decía: del encuentro de la imaginación con la poesía y la técnica nace la arquitectura. Y cuando la estructura está lista, es ya la arquitectura. Es el momento de la creación de la arquitectura en sí.